Se suponía que iba a ser el día más feliz de mi vida. Durante 6 meses había planeado cada detalle con el cuidado que solo una novia enamorada podría tener. La hacienda San Rafael, a las afueras de Sevilla, resplandecía bajo el sol andaluz de mayo. Las bugambillas moradas contrastaban con el blanco de los manteles y el dorado de los detalles que tanto me había costado elegir. Mi vestido, diseñado por la modista del barrio, la señora Carmela, lucía exactamente como lo había soñado desde niña. Mi madre, Carmen, no dejaba de llorar mientras me ayudaba a colocarme el velo. Mi hermana Lucía me daba los últimos toques de maquillaje, y mi prima Elena, quien había venido desde Valencia especialmente para la boda, ordenaba mi ramo de azahares y rosas blancas. Todo parecía perfecto. «Estás preciosa, mi niña», susurró mi madre, limpiándose las lágrimas. «Tu padre estaría tan orgulloso». Sentí un nudo en la garganta al pensar en papá, quien había fallecido 3 años atrás. Pero hoy no era día para tristezas. Hoy me casaba con Miguel, el hombre con quien llevaba 5 años de relación y quien me había prometido el mundo entero. Las campanas de la pequeña iglesia anexa a la hacienda comenzaron a repicar. Era la señal. En 15 minutos debía caminar hacia el altar donde Miguel me esperaba. Mi tío Ramón, hermano de mi padre, sería quien me entregaría. Lo vi acercarse a la habitación donde me preparaba, con su traje oscuro y su sonrisa nerviosa. «¿Lista, sobrina?», preguntó, extendiendo su brazo. Asentí, sintiendo cómo las mariposas revoloteaban en mi estómago. Mis damas de honor, Lucía, Elena y mi mejor amiga Sofía, se acomodaron frente a mí, listas para comenzar el desfile. La música comenzó a sonar y salieron una a una. Y entonces, justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, escuché un alboroto que venía del salón principal. La música se detuvo abruptamente. Las voces se alzaron. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué está pasando?», pregunté a mi tío, quien se asomó por la puerta. Su rostro palideció. «No sé, Mariana, pero parece que hay un problema. Quédate aquí». No pude quedarme quieta. Con el vestido recogido entre mis manos, me acerqué a la puerta y miré. Lo que vi me dejó helada. Doña Concepción, la madre de Miguel, atravesaba el pasillo central como una furia, su rostro normalmente compuesto ahora desfigurado por la rabia. Detrás de ella, Miguel intentaba detenerla, pero ella se zafaba de sus manos. «¡Es una ladrona!», gritaba a todo pulmón. «Una aprovechada». Los invitados, más de 200 personas entre familiares y amigos, se miraban confundidos. Algunos se levantaron de sus asientos, incómodos ante el espectáculo. Otros murmuraban entre sí. Sin pensarlo 2 veces, salí de mi escondite y caminé hacia ella. «Doña Concepción, ¿qué ocurre?». La mujer se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. En sus manos sostenía un estuche de terciopelo azul abierto y vacío. «Tú sabes perfectamente qué ocurre. Las esmeraldas de mi abuela, las que te presté ayer para que las vieras, desaparecieron después de que estuviste en mi casa». Mi mente daba vueltas. ¿De qué estaba hablando? Yo nunca había visto esas joyas. Nunca me había prestado nada. De hecho, nuestra relación siempre había sido tensa, pero jamás imaginé que llegaría a este extremo. «Doña Concepción, debe haber un error. Yo no pude terminar la frase». Miguel se acercó a mí, su rostro contraído en una expresión que jamás le había visto. No era el hombre con quien había compartido risas, sueños y planes. Este era un extraño, dominado por una ira que me asustó. «¿Dónde están las esmeraldas, Mariana?». Su voz sonaba fría, controlada, pero podía sentir la furia hirviendo bajo la superficie. «Miguel, te juro que no sé de qué hablan. Nunca he visto esas joyas». Doña Concepción soltó una risa amarga. «Miente. La vi admirándolas ayer. Las quería para completar su atuendo hoy». «Miguel», intenté de nuevo, buscando sus ojos, tratando de encontrar al hombre que conocía. «Por favor, créeme. Sabes que no sería capaz de algo así». Por un momento, vi duda en su mirada, pero entonces su madre se acercó, susurrándole algo al oído. El rostro de Miguel se endureció nuevamente. «Revisen sus cosas», ordenó a 2 de sus primos. «Debe haberlas escondido en la habitación donde se cambió».
Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No, no tienen derecho. Miguel, por Dios, soy yo. ¿Cómo puedes pensar que haría algo así? Intenté detenerlos, pero Miguel me sujetó por el brazo con tanta fuerza que sentí que me cortaba la circulación. Nunca, en todos nuestros años juntos, me había tocado con violencia. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Los invitados observaban la escena horrorizados. Mi madre se acercó, tratando de intervenir, pero uno de los tíos de Miguel la mantuvo alejada. Mi hermana Lucía gritaba, exigiendo que me soltaran. Todo sucedió muy rápido después de eso. Los primos de Miguel volvieron de registrar mis pertenencias. No habían encontrado nada, por supuesto. Pero en lugar de aplacar a doña Concepción, esto pareció enfurecerla más. Las ha escondido en otro lugar. O peor, ya las vendió. Esas esmeraldas llevan en mi familia 4 generaciones. Miguel me sacudió, exigiéndome la verdad. Cuando volví a negar cualquier conocimiento sobre las joyas, algo en él se rompió. Su mano se levantó y, antes de que pudiera protegerme, me abofeteó con tal fuerza que caí al suelo, mi vestido blanco extendiéndose a mi alrededor como una flor marchita. El golpe resonó en el silencio repentino del salón. Nadie se movió por un segundo que pareció eterno. Luego, todo fue caos. Mi tío Ramón se abalanzó sobre Miguel. Mi madre gritaba. Los invitados se levantaron en masa. Alguien me ayudó a levantarme. Creo que fue Sofía, pero yo apenas podía registrar lo que ocurría. Mi mejilla ardía, pero el dolor físico era nada comparado con la agonía de la traición. Lo último que recuerdo de ese momento es la mirada de Miguel. No arrepentimiento, no horror por lo que acababa de hacer, sino una fría determinación, como si yo fuera la culpable de todo, como si mereciera lo que me había hecho. Me desmayé antes de que pudieran sacarme de allí. Cuando desperté, estaba en el Hospital Provincial de Sevilla, con un diagnóstico de conmoción cerebral leve y la certeza de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Desperté en una habitación de hospital, con el sonido monótono de una máquina a mi lado. La luz tenue del amanecer se filtraba por la ventana, proyectando sombras extrañas en las paredes blancas. Me tomó unos segundos recordar por qué estaba allí. Cuando lo hice, sentí náuseas. Mi madre dormitaba en un sillón junto a la cama. Tenía el maquillaje corrido y llevaba aún el vestido de la boda, arrugado y con una mancha de café en la falda. Verla así me partió el corazón más que mi propio dolor físico. «¿Mamá?» Mi voz sonaba ronca, extraña. Abrió los ojos de inmediato. «Mariana, gracias a la Virgen». Se acercó y tomó mi mano entre las suyas. «¿Cómo te sientes, mi niña?» Como si un toro me hubiera pasado por encima. Intenté bromear, pero el movimiento de mis músculos faciales me provocó un dolor agudo en la mejilla. Llevé mi mano hacia el lugar donde Miguel me había golpeado. Estaba hinchado. «El médico dice que tuviste una conmoción leve», explicó mamá. «Te hicieron una tomografía anoche por precaución. Todo está bien físicamente, pero debes descansar». Física era la palabra clave, porque emocionalmente estaba destrozada. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Miguel transformada por la ira. Sentía el impacto de su mano. Escuchaba los jadeos de horror de los invitados. La humillación era casi tan dolorosa como la traición. «¿Dónde está Lucía?», pregunté, notando la ausencia de mi hermana. Fue a casa a buscar ropa limpia para ambas. Elena y Sofía también estuvieron aquí toda la noche, pero las mandé a descansar hace una hora. Asentí, agradecida por la lealtad de mi familia y amigas. «¿Y de él? ¿Alguna noticia?». El rostro de mi madre se endureció. «No menciones a ese animal en mi presencia. Tu tío Ramón casi lo mata ayer, ¿sabes? Si no lo hubieran detenido, ¿Miguel vino al hospital?». «No», respondió secamente. «Ni él, ni ninguno de los suyos. Y mejor así. Si ponen un pie aquí, no respondo de mí». Una enfermera entró entonces para revisar mis signos vitales. Era una mujer mayor, de rostro amable y manos gentiles. «Buenos días, señorita Vega. Soy Dolores. Estaré cuidándola hoy. ¿Cómo se siente?». «Adolorida», admití, y algo mareada. Es normal después de una conmoción. Le daré algo para el dolor y las náuseas. Mientras ajustaba el goteo del suero, añadió: «El doctor Mendoza pasará a verla en 1 hora, pero por lo que veo en su historial,
Probablemente le darán el alta esta tarde. Cuando la enfermera se fue, mi madre se sentó en el borde de la cama. Nos iremos a casa de tía Pilar en cuanto te den el alta. Ya hablé con ella. Tiene espacio suficiente para las 3 y está lejos del barrio, donde no tendremos que cruzarnos con ninguno de ellos. Tía Pilar vivía en Triana, al otro lado del río. Siempre había sido mi refugio cuando necesitaba espacio para pensar. Su casa, un antiguo patio sevillano rehabilitado, con macetas de geranios colgando de las paredes encaladas, era uno de mis lugares favoritos en el mundo. «Gracias, mamá», susurré, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Shh, no llores, cariño. Ese desgraciado no merece ni una lágrima tuya». Pero no lloraba por Miguel. Lloraba por la vida que había imaginado que tendríamos. Por la casa que habíamos comenzado a renovar juntos en el barrio de Santa Cruz. Por los hijos que habíamos planeado tener. Por los 5 años que habíamos compartido y que ahora parecían una mentira. A media mañana, Lucía llegó con ropa limpia y mi neceser. Su rostro, normalmente alegre, estaba tenso por la preocupación y el sueño perdido. «Las redes sociales son un infierno», informó, mientras me ayudaba a cepillarme el pelo con cuidado de no tocar la zona contusionada de mi cabeza. Alguien grabó toda la escena. El video está circulando por WhatsApp y por todas partes. Sentí que me hundía en la cama. ¿Qué? ¿Todo está grabado? Sí, y no sé si es bueno o malo. Por un lado, todos pueden ver que eres inocente y que ese cabrón te agredió sin razón. Por otro, mi humillación ya es pública. Completé su frase. Lo siento, Mari. El doctor Mendoza llegó poco después. Era un hombre de mediana edad, con barba entrecana y gafas de montura fina. Revisó mis pupilas, mi presión arterial y los resultados de la tomografía. Tiene usted suerte, señorita Vega. No hay daño cerebral, solo la conmoción. Y, por supuesto, el hematoma facial. Le recetaré analgésicos y antiinflamatorios. Necesitará reposo durante al menos una semana y luego podrá retomar gradualmente sus actividades normales. Normal. Qué palabra tan extraña ahora. ¿Qué era normal para mí a partir de este momento? Mi vida entera había sido trastocada en cuestión de minutos. A las 4 de la tarde firmé el alta voluntaria y salimos del hospital por una puerta lateral, evitando a un par de periodistas locales que, según nos había advertido una enfermera, esperaban en la entrada principal. Mi tío Ramón nos recogió en su viejo Seat y nos llevó directamente a casa de tía Pilar. Mi tía nos recibió con los brazos abiertos y una olla de sopa de fideos recién hecha. Su casa olía a jazmín y a limpieza. Las baldosas hidráulicas del patio, con sus diseños geométricos en azul y blanco, brillaban bajo la luz de la tarde que se filtraba entre el toldo. «Ay, mi niña», suspiró tía Pilar al ver mi cara hinchada. «Qué desgracia tan grande. Pero aquí estarás bien, ya verás». Me instalé en la habitación de invitados, que daba al patio interior. Desde la ventana podía ver la ropa tendida meciéndose con la brisa, escuchar las palomas arrullando en el tejado y, a lo lejos, el sonido apagado del tráfico de la ciudad. Era un escenario tan pacífico que contrastaba dolorosamente con la tormenta que llevaba dentro. Esa noche, mientras mamá y tía Pilar conversaban en voz baja en la cocina y Lucía se duchaba, revisé por primera vez mi teléfono. Tenía más de 50 llamadas perdidas y cientos de mensajes. La mayoría eran de amigas y conocidos, expresando su preocupación y solidaridad. Pero había 5 llamadas de Miguel y 10 mensajes suyos. Con el corazón acelerado, abrí el primero. «Mariana, por favor, contesta. Necesitamos hablar». El segundo, enviado 1 hora después. «Sé que estás enfadada y tienes todo el derecho. Lo que hice es imperdonable, pero te juro que no estaba pensando con claridad». Y el último, enviado apenas media hora antes. «Me estoy volviendo loco sin saber de ti. Por favor, dime al menos que estás bien. Te lo suplico». Bloqueé su número sin responder. Luego hice lo mismo con los contactos de su familia. Necesitaba espacio, silencio. Necesitaba procesar lo que había sucedido sin su voz en mi cabeza, sin sus excusas, sin sus súplicas. Me tendí en la cama, escuchando los sonidos nocturnos del patio, el murmullo del agua en la fuente pequeña, el roce de las hojas de la parra, el canto lejano de un vecino que entonaba una saeta. Sevilla se preparaba para la feria de abril,
y yo debería haber estado celebrando mi luna de miel en las Islas Canarias. En la habitación contigua, escuché a mi hermana hablar por teléfono, probablemente con su novio Carlos. Capté fragmentos de la conversación. Completamente destrozada. No ha querido hablar del tema. Sí, el muy cerdo la golpeó frente a todos. Las joyas siguen sin aparecer. Las joyas. Casi me había olvidado de ellas, de la acusación inicial que había desatado todo. ¿Dónde estarían realmente las esmeraldas de Doña Concepción? ¿Las habría perdido ella misma? O quizás... No quería pensar mal, aunque después de lo vivido, no me sorprendería que todo hubiera sido una cruel estratagema para sabotear la boda. Con estos pensamientos turbulentos, me dormí, vencida por el cansancio físico y emocional. No soñé nada, o al menos no recordaba ningún sueño al despertar. Solo un gran vacío negro que, quizás, era lo que necesitaba en ese momento. La nada. El silencio que siguió en los días posteriores fue tanto un bálsamo como una tortura. Mientras mi cuerpo sanaba lentamente, mi mente daba vueltas sin descanso, buscando respuestas que no llegaban. ¿Cómo había podido equivocarme tanto con Miguel? ¿Cómo no había visto que bajo su aparente dulzura y devoción se escondía una violencia capaz de estallar con tanta facilidad? La pregunta que más me atormentaba. ¿Había habido señales que ignoré deliberadamente? Una semana después del desastre, me encontraba sola en casa de tía Pilar. Ella había salido a comprar al mercado de Triana, y mi madre y Lucía habían ido al piso que compartíamos para recoger más de mis cosas. Me sentía lo suficientemente recuperada como para moverme por la casa, aunque el hematoma en mi rostro había adquirido un tono amarillento y verdoso que me hacía evitar los espejos. Era una mañana tranquila de primavera. Desde el patio llegaba el murmullo del agua de la fuente y el ocasional revoloteo de las golondrinas que habían hecho nido bajo el alero. Me había preparado un café con leche y unas tostadas con aceite de oliva y tomate, el desayuno tradicional andaluz que tanto me gustaba, y por primera vez en días sentía que podría comer algo sin que el estómago se me revolviera. Justo cuando untaba el pan con el aceite, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era un número que no reconocí. Normalmente no habría contestado, pero algo, quizás el silencio de la casa o la necesidad de una distracción, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. ¿Diga? Al principio solo escuché una respiración agitada. Estaba a punto de colgar, cuando una voz masculina habló, una voz que conocía demasiado bien. Mariana. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Miguel. Debía estar llamando desde otro número para eludir el bloqueo. No tenemos nada de qué hablar, respondí fríamente, preparándome para colgar. Espera. Por favor, no cuelgues. Solo escúchame un momento. Algo en su tono me detuvo. No era el Miguel autoritario y seguro de sí mismo que conocía, ni siquiera el Miguel arrepentido de sus mensajes anteriores. Su voz sonaba diferente, quebrada, asustada. «Tienes 30 segundos», concedí, mientras mi mano libre se cerraba en un puño tan apretado que sentía las uñas clavándose en la palma. «Las encontramos», dijo atropelladamente. «Las esmeraldas estaban... Mi madre las había guardado ella misma, en el forro de su maleta. Lo había olvidado. Sentí una oleada de rabia tan intensa que me mareé. ¿Me llamas para decirme esto? ¿Después de acusarme de ladrona frente a 200 personas? ¿Después de golpearme?» Mi voz subía de volumen con cada palabra. ¿Crees que un «lo siento, nos equivocamos» va a arreglarlo? No. Yo no espero que me perdones. Sé que lo que hice es imperdonable, pero hay algo más. Se detuvo, y en el silencio que siguió pude escuchar su respiración, más agitada ahora. ¿Algo más?, pregunté finalmente. Cosas extrañas están pasando en la casa, Mariana. Desde ayer. ¿Qué tipo de cosas? No pude evitar la curiosidad, aunque me despreciaba por sentirla. Los espejos se caen de las paredes sin que nadie los toque. Las luces se encienden y apagan solas. Y anoche hizo una pausa, como si le costara continuar. Anoche escuché tu voz, susurrando en mi oído mientras dormía. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás borracho? ¿O drogado? ¿O simplemente loco? Ojalá fuera eso, respondió con un hilo de voz. Esta mañana me desperté con una marca en la cara, en el mismo lugar donde te golpeé, la misma forma,
el mismo tamaño, como si alguien me hubiera abofeteado mientras dormía. Pero estaba solo en casa. Me quedé sin habla. Una parte de mí se regocijaba con su miedo, con la idea de que estuviera sufriendo aunque fuera una fracción de lo que yo había sufrido. Otra parte, más racional, sabía que todo lo que me contaba era producto de su culpa, de su conciencia atormentada. ¿Qué quieres que te diga, Miguel? ¿Que te compadezco? ¿Que te perdono? No puedo hacer eso. No, no te pido eso. Solo quería que supieras la verdad sobre las joyas. Y... Su voz se quebró completamente. Y que lo siento, más de lo que podré expresar jamás. No sé qué me pasó ese día. No me reconozco en ese hombre que levantó la mano contra ti. Un nudo se formó en mi garganta. Durante 5 años había amado a este hombre. Había construido sueños a su lado. Lo había considerado mi futuro, mi hogar. Y en un solo instante, todo eso se había convertido en cenizas. ¿Tu madre también lo siente?, pregunté con amargura. ¿O sigue pensando que soy una aprovechada que quería robar su preciada herencia familiar? Miguel guardó silencio unos segundos. Mi madre no está bien. Desde que encontró las esmeraldas no ha dejado de llorar. Dice que ha destrozado tu vida, mi vida, todo. El médico tuvo que sedarla. Qué conveniente, murmuré. Mariana, por favor. No, Miguel. No me pidas nada. No tienes derecho. Mi cara aún está hinchada. Todavía me duele la cabeza cuando me muevo demasiado rápido, y el video de cómo me golpeaste está en todos lados. Mi voz temblaba por la emoción contenida. La gente me mira con pena. Mi familia está destrozada. Mis planes, todo lo que había construido contigo, se ha esfumado. Y lo peor no es el golpe, ¿sabes? Es que no confiaste en mí. Ni por un segundo. Lo sé, susurró. Y no sé cómo vivir con eso. Ese es tu problema, no el mío. Te he enviado mensajes, flores. He intentado hablar con tu madre, con Lucía. Y agradece que mi tío Ramón no te encontró, porque te habría partido la cara. Me lo merecería. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y doloroso. Finalmente suspiré. No puedo hacer esto ahora mismo, Miguel. No puedo hablar contigo como si fueras una persona normal en mi vida, porque ya no lo eres. Eres el hombre que me humilló el día de mi boda y me golpeó frente a todo el mundo. Eso es todo lo que eres para mí ahora. Lo entiendo, respondió, con voz apenas audible. Solo quería que supieras lo de las esmeraldas, que supieras que nunca dudé realmente de ti. Fue un momento de locura, Pero sí dudaste, lo interrumpí. Y esa es la verdad. Tu madre lanzó una acusación absurda y tú la creíste sin pestañear. Eso dice todo lo que necesito saber sobre nosotros, sobre lo que realmente pensabas de mí en el fondo. No es cierto, yo... Tengo que colgar, dije firmemente. No me llames más. No intentes contactarme. Necesito espacio. ¿Espacio o tiempo? Su pregunta contenía una nota de esperanza que me enfureció. Ni espacio ni tiempo van a borrar lo que hiciste, Miguel. No hay vuelta atrás para nosotros. Acéptalo y sigue con tu vida. Yo intentaré seguir con la mía. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la encimera de la cocina para mantener el equilibrio. El café con leche se había enfriado y las tostadas con aceite permanecían intactas. Mi apetito había desaparecido. Me senté en una de las sillas de la pequeña cocina, mirando hacia el patio donde la luz se filtraba entre las hojas de la parra, creando patrones danzantes en el suelo. Las esmeraldas habían aparecido. Doña Concepción las había guardado y olvidado. Toda la escena, toda la humillación, todo el dolor, por nada. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿No era así como funcionaba la vida? Un pequeño olvido, un malentendido, y de repente tu existencia da un vuelco irreversible. Si doña Concepción hubiera recordado dónde puso sus joyas, ahora yo estaría en Canarias, disfrutando de mi luna de miel, ajena a la verdadera naturaleza del hombre con quien me había casado. Quizás, pensé mientras una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla, debería estarle agradecida. Me había salvado de una vida atada a alguien capaz de desconfiar de mí tan fácilmente, de alguien que podía lastimarme sin pensarlo 2 veces. Mejor descubrirlo ahora que años después, cuando quizás hubiera hijos de por medio, cuando escapar fuera más complicado.
Las palabras de Miguel sobre los fenómenos extraños en su casa resonaban en mi cabeza. No creía en fantasmas ni en manifestaciones sobrenaturales, pero había una cierta poesía en la idea de que el universo estuviera equilibrando la balanza, haciendo que sintiera en su propia piel un eco del dolor que me había causado. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Lucía. Estamos de camino. Hemos recogido toda tu ropa y tus libros. El resto lo dejaremos para otro día. ¿Necesitas algo de la farmacia? Pasaremos frente a una. Respondí que no necesitaba nada y bloqueé el teléfono. No mencionaría la llamada de Miguel a mi familia. No quería revivir la conversación, ni ver la rabia en sus ojos, ni tener que contener a mi tío Ramón si decidía que era hora de ajustar cuentas. En los días siguientes, las noticias sobre Miguel y su familia comenzaron a llegar a través de amigos comunes. Su negocio familiar, una prestigiosa firma de abogados especializada en derecho mercantil, estaba perdiendo clientes. El video de la agresión había llegado a círculos empresariales, y nadie quería asociarse con un hombre capaz de tal comportamiento. Su reputación, construida meticulosamente durante años, se desmoronaba a su alrededor. No sentí ninguna satisfacción al saberlo. Solo un vacío, un cansancio profundo. Yo también estaba lidiando con las secuelas públicas del incidente. Algunos medios locales habían recogido la historia, y aunque la mayoría me trataban con respeto, y como la víctima que era, la exposición resultaba agotadora. Una tarde, mientras caminaba por el parque de María Luisa tratando de despejar mi mente, vi a lo lejos a doña Concepción. Estaba sentada en un banco, sola, con la mirada perdida. Se veía envejecida, casi irreconocible. Por un momento sentí el impulso de acercarme, de decirle algo. No sabía exactamente qué, pero mis pies se movieron en dirección contraria. No estaba lista para ese encuentro. Quizás nunca lo estaría. 2 semanas después del incidente, tuve que enfrentarme a la realidad. No podía quedarme escondida en casa de tía Pilar para siempre. Mi trabajo como coordinadora de eventos culturales en el Ayuntamiento de Sevilla me esperaba. Había agotado mis días de baja médica y, aunque mi jefe, don Enrique, me había ofrecido extenderla, sentía que necesitaba recuperar algún aspecto de mi vida anterior. La mañana que decidí volver, me preparé con cuidado. El hematoma había desaparecido casi por completo, dejando solo una leve sombra amarillenta que podía disimularse con maquillaje. Elegí un vestido negro sencillo, el pelo recogido en una coleta baja y unos pendientes discretos que me había regalado mi padre antes de morir. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente a la que había sido hace apenas un mes. Más delgada, con ojeras marcadas, pero también con una determinación nueva en la mirada. ¿Estás segura de que quieres ir hoy?, preguntó mi madre mientras desayunábamos. Nadie te obligaría a enfrentarte a todo tan pronto. Necesito hacerlo, mamá. No puedo esconderme para siempre. El trayecto desde Triana hasta el ayuntamiento, en el centro histórico, me llevó a través del puente de Isabel II y la zona de El Arenal. Era un recorrido que había hecho cientos de veces, pero hoy cada paso se sentía como una pequeña victoria. Sevilla bullía de actividad a esa hora de la mañana. Turistas madrugadores con mapas en mano, camareros preparando las terrazas de los bares, vendedores ambulantes instalando sus puestos cerca de la catedral. Al llegar a la plaza donde se ubicaba el edificio municipal, respiré hondo antes de entrar. El guardia de seguridad, Paco, un hombre mayor con bigote espeso que llevaba trabajando allí desde antes que yo naciera, me saludó con una sonrisa cálida. «Señorita Vega, qué alegría verla de vuelta. La hemos echado de menos». Su amabilidad, desprovista de lástima o curiosidad morbosa, me reconfortó. Quizás no todos me mirarían como a una víctima, después de todo. Mi optimismo duró poco. Nada más entrar en la oficina común del Departamento de Cultura, las conversaciones se apagaron. 6 pares de ojos se volvieron hacia mí, y casi pude leer sus pensamientos. Ahí está la novia abandonada, la mujer golpeada, el tema de conversación de toda Sevilla. Mi compañera Carmela fue la primera en reaccionar. Se acercó y me dio un abrazo, fuerte pero breve. «Bienvenida, guapa. Tu escritorio está como lo dejaste, aunque le di agua a tu planta». Estaba un poco triste. Le agradecí el gesto con una sonrisa tensa y me dirigí a mi espacio. Sobre la mesa había una pequeña tarjeta firmada por todo el equipo. «Estamos contigo».
Simple, sincero, sin hacer referencia directa al incidente. Sentí un nudo en la garganta. Don Enrique asomó la cabeza desde su despacho. «Mariana, ¿puedes venir un momento, por favor?» Mi jefe era un hombre culto y amable, en sus 50, con una pasión genuina por el patrimonio sevillano. Cerró la puerta cuando entré y me indicó que tomara asiento. «Antes que nada, me alegra verte de vuelta», comenzó. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor. Gracias. Agradezco su comprensión durante estos días. No tienes nada que agradecer. El ayuntamiento tiene una política clara sobre estos asuntos». Hizo una pausa incómoda. «Mariana, debo informarte que hemos tenido que reasignar algunos de tus proyectos. La Feria del Libro no podía esperar y el Festival Flamenco necesitaba coordinación inmediata». «Lo entiendo perfectamente», respondí, aunque sentí una punzada de decepción. Ambos eventos eran importantes en mi cartera. Sin embargo, continuó, «tengo algo especial para ti. La Delegación de Igualdad nos ha pedido colaboración para una campaña contra la violencia machista. Pensé que quizás...». «No», lo interrumpí con más brusquedad de la que pretendía. «Lo siento, don Enrique, pero no quiero ser el rostro de esa campaña. No quiero que mi experiencia personal se convierta en eso». «Comprendo», asintió. «Era solo una sugerencia. Hay otros proyectos disponibles, por supuesto. El ciclo de cine en los Reales Alcázares, por ejemplo». Acepté esa opción con alivio. Organizar proyecciones al aire libre en los jardines del palacio era exactamente el tipo de trabajo en el que podría sumergirme sin demasiada exposición pública. La mañana transcurrió entre reuniones, emails y actualizaciones de proyectos. Mis colegas, tras la incomodidad inicial, empezaron a tratarme con normalidad, aunque notaba cómo evitaban ciertos temas o bajaban la voz cuando hablaban de relaciones o bodas. A la hora del almuerzo, Carmela me invitó a acompañarla a un bar cercano. Era una amiga, no íntima pero sí cercana, con quien había compartido confidencias en el pasado. «¿Cómo lo llevas de verdad?», preguntó una vez que nos sentamos en la terraza con nuestros platos de espinacas con garbanzos, un plato típico sevillano. «Es complicado», admití. «A veces me siento liberada, como si hubiera esquivado una bala. Otras veces solo quiero meterme en la cama y no volver a salir». «Es normal», asintió. «Nadie espera que estés bien después de algo así». Hizo una pausa, como dudando si continuar. «¿Sabes algo de él? Miguel me llamó hace unos días. Encontraron las esmeraldas. Estaban en el equipaje de su madre, donde ella misma las había guardado». Carmela dejó caer el tenedor. «¿En serio? ¿Y qué dijo?» «Se disculpó. Dijo que estaba arrepentido». Removí la comida en mi plato. También me contó cosas extrañas sobre fenómenos inexplicables en su casa. Creo que su conciencia le está jugando malas pasadas. «O el karma», añadió Carmela con cierta satisfacción. «¿Sabías que ha perdido varios clientes importantes? Mi hermano trabaja en el sector financiero y dice que nadie quiere asociarse con el bufete Alarcón después de lo sucedido». No me sorprendía. Sevilla, a pesar de ser la cuarta ciudad más grande de España, funcionaba como un pueblo en muchos aspectos. La reputación lo era todo, especialmente en círculos profesionales donde las familias tradicionales como los Alarcón habían reinado durante generaciones. «No me alegro de sus problemas», dije sinceramente. «Solo quiero pasar página. Va a ser difícil con ese video circulando por todas partes». Incluso salió en algunos programas nacionales de crónica social. Sentí un escalofrío. ¿En televisión? No lo sabía. «No te preocupes, pixelaron tu cara. Pero todo el mundo en Sevilla sabe quiénes son los protagonistas». Esa tarde, mientras trabajaba en la programación del ciclo de cine, recibí un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, vi que era de Teresa, una prima lejana de Miguel con quien siempre me había llevado bien. «Mariana, espero que estés recuperándote. Lo que pasó es imperdonable. Solo quería que supieras que no toda la familia piensa como Concepción. Algunos estamos de tu lado. Si necesitas cualquier cosa, estoy aquí». No sabía qué pensar. ¿Era una trampa? ¿Una forma de que los Alarcón averiguaran cómo estaba o dónde me quedaba? ¿O realmente había divisiones dentro de la familia? Decidí no responder por el momento. Al salir del trabajo, tomé un camino diferente para evitar pasar cerca del despacho Alarcón,
ubicado en una elegante casa señorial de la calle Sierpes. La ruta alternativa me llevó por calles menos concurridas, donde pude caminar sin sentir que todos los ojos estaban sobre mí. Estaba cerca de la Plaza de la Encarnación, cuando escuché que alguien me llamaba. Me giré y vi a Ana, mi antigua compañera de universidad y amiga de la infancia, quien corría hacia mí con una expresión preocupada. «Mari, llevo días intentando contactarte». Ana me abrazó con fuerza. No nos habíamos visto desde la boda fallida, donde ella había sido una de mis invitadas. Cambié de número, expliqué. Necesitaba algo de distancia de todo. Lo entiendo perfectamente. ¿Tienes tiempo para un café? Hay algo que deberías saber. Acepté, intrigada y un poco preocupada. Nos sentamos en una cafetería modernista, junto a las famosas setas, la estructura contemporánea que dominaba la plaza. «Es sobre Miguel», comenzó Ana, yendo directa al grano como siempre había sido su estilo. «Lo vi ayer, en la farmacia de mi barrio. Estaba comprando ansiolíticos. Parecía destrozado, Mari. Demacrado, como si no hubiera dormido en días. Y eso debería importarme porque...» Mi tono era más duro de lo que pretendía, pero no podía evitarlo. «No digo que debas perdonarlo. Lo que hizo es imperdonable. Pero creo que deberías saber que está sufriendo las consecuencias. No solo profesionalmente. Su salud mental parece estar deteriorándose rápidamente». Sentí una mezcla confusa de emociones. Preocupación, ira, incluso una pizca de satisfacción que me avergonzaba. Parte de mí quería que sufriera tanto como yo había sufrido. Otra parte, la que recordaba al hombre que había amado durante 5 años, se preocupaba genuinamente. «Ana, agradezco que me lo cuentes, pero necesito mantener mi distancia. Por mi propio bienestar». Ella asintió comprensiva. «Solo pensé que querrías saberlo. Por cierto, estoy organizando una reunión de amigas este fin de semana. Nada elaborado, solo nosotras, vino y quizás algo de música. ¿Te animarías a venir?» La idea de socializar me parecía agotadora, pero también sabía que no podía seguir evitando la vida normal para siempre. «Lo pensaré», prometí. Esa noche, mientras cenaba con mi madre, tía Pilar y Lucía, les conté sobre mi primer día de vuelta al trabajo, omitiendo los detalles más incómodos. «¿Y has pensado en lo que harás a largo plazo?», preguntó tía Pilar. «¿Te quedarás en mi casa o buscarás otro lugar?». Era una pregunta que había estado evitando. Mi plan original era mudarme con Miguel al piso que habíamos comprado y reformado juntos en Santa Cruz. Ahora ese lugar, legalmente aún compartido, me parecía un territorio hostil. «Creo que buscaré algo para mí sola», respondí. «Quizás un pequeño apartamento cerca del río. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», insistió tía Pilar. «Lo sé, y te lo agradezco infinitamente, pero necesito reconstruir mi vida desde cero, y eso incluye mi propio espacio». Esa noche, antes de acostarme, revisé mi teléfono una última vez. Tenía varios mensajes de amigos y conocidos, todos preguntando cómo estaba, ofreciendo ayuda, mostrando solidaridad. La noticia de mi regreso al trabajo se había extendido rápidamente. El último mensaje era nuevamente de un número desconocido. «Espero que estés bien. Las sombras se alargan en esta casa sin ti. M». No necesitaba firma para saber quién era. Bloqueé también este número y apagué el teléfono. A pesar de todo lo sucedido, una parte de mí seguía sintiendo el tirón de 5 años de amor compartido. Y eso, quizás, era lo más aterrador de todo, que aún después de la traición, el dolor y la humillación, una pequeña parte de mi corazón recordaba los buenos momentos. Pero esa noche, mirando las estrellas desde mi ventana en Triana, supe que el recuerdo no sería suficiente para arrastrarme de vuelta al pasado. El futuro, aunque incierto, me pertenecía solo a mí. Un mes después del incidente, encontré un pequeño apartamento en la calle Betis, justo frente al río Guadalquivir. Era un segundo piso en un edificio antiguo, con techos altos, suelos hidráulicos y ventanas que daban al río, y en la distancia, a la Torre del Oro. El alquiler era más alto de lo que había planeado gastar, pero me enamoré del lugar en cuanto lo vi. Desde el balcón podía contemplar cómo el sol se reflejaba en el agua al atardecer, tiñendo toda Sevilla de dorado. La mudanza fue rápida. No tenía muchas posesiones propias,
ya que la mayoría de mis cosas seguían en el piso de Santa Cruz o en cajas en casa de mi madre. Tía Pilar me regaló una antigua cómoda de madera que había pertenecido a mi abuela. Mi madre insistió en comprarme una cama nueva, para que duermas sin recuerdos, dijo. Lucía apareció un sábado con su novio Carlos, y entre los dos montaron estanterías y colgaron cuadros. «Te falta algo de color en estas paredes», comentó mi hermana, mientras colocábamos platos en la pequeña cocina. «Este blanco es demasiado aséptico. Ya pintaré más adelante. Por ahora me gusta así, limpio, simple. ¿Cómo empezar con un lienzo en blanco?» Sonreí. Mi hermana siempre había sido perceptiva. Esa noche celebramos mi mudanza con una cena improvisada. Pedimos pescadito frito y montaditos del bar de la esquina. Abrimos un Rioja que trajo Carlos y brindamos en la terraza bajo las estrellas sevillanas. Era una noche templada de finales de mayo, con el aroma del jazmín flotando en el aire y el murmullo del río como música de fondo. Por primera vez en semanas me sentí en paz, no completamente feliz, no libre de dolor, pero al menos estable, como si hubiera encontrado un punto de apoyo desde el cual podría, eventualmente, reconstruir mi vida. Mi madre, con lágrimas en los ojos, tomó mi mano durante la sobremesa. «Estoy tan orgullosa de ti, mi niña. Muchas se habrían derrumbado, pero tú sigues adelante». «No tengo alternativa, mamá. La vida continúa, ¿no?» «Claro que tienes alternativa», intervino Lucía. «Podrías haberte hundido en la autocompasión. Podrías haberte ido de Sevilla para escapar de los chismes. Podrías haberte refugiado en 1000 cosas destructivas, pero en lugar de eso, estás aquí, construyendo algo nuevo». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba, quizás porque en mis momentos más oscuros había contemplado precisamente esas opciones: huir, esconderme, perderme en algo que adormeciera el dolor. Pero cada mañana había elegido levantarme, respirar hondo y dar un paso más, por pequeño que fuera. Al día siguiente, domingo, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana de mi nueva habitación. Por un momento no recordé dónde estaba, y estiré el brazo instintivamente buscando a Miguel. La cama vacía me devolvió a la realidad con un golpe de nostalgia que me sorprendió por su intensidad. 5 años de despertar junto a alguien crean hábitos difíciles de romper. Me levanté y preparé café, que tomé en el balcón mientras observaba a los primeros turistas que paseaban por la orilla del río. A lo lejos, las campanas de la catedral llamaban a misa. No era particularmente religiosa, pero ese día sentí el impulso de ir. Quizás buscaba algún tipo de consuelo espiritual, o simplemente el anonimato que proporciona mezclarse entre la multitud de fieles y turistas. La catedral estaba llena, como era habitual los domingos. Encontré un lugar en uno de los bancos laterales, lejos del altar principal. La luz filtrada a través de las vidrieras creaba patrones multicolores en las antiguas piedras. El olor a incienso y cera de velas me transportó a mi infancia, cuando acompañaba a mi abuela a misa todos los domingos. Durante la homilía, que trataba sobre el perdón y la capacidad humana para renacer después del sufrimiento, me encontré llorando silenciosamente. No eran lágrimas amargas, sino más bien liberadoras, como si algo endurecido dentro de mí comenzara a disolverse. Al salir, me quedé un rato en la Plaza del Triunfo, observando a las palomas y a los grupos de turistas que se fotografiaban frente a la Giralda. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmela. «¿Te apetece un vermut en Plaza Salvador? Estamos un grupo del trabajo celebrando el cumpleaños de Rafa». Dudé. Parte de mí quería volver a mi nuevo refugio, abrazarme a la soledad que me resultaba tan cómoda últimamente. Pero otra parte, una que había permanecido dormida desde el incidente, quería conectar con el mundo nuevamente. «Voy para allá», respondí, sorprendiéndome a mí misma. La Plaza del Salvador bullía de actividad, como cada domingo. Las terrazas estaban llenas de sevillanos disfrutando del ritual del vermut antes de la comida familiar. Localicé a mis compañeros en la esquina de un bar popular. Al acercarme, noté las miradas curiosas de algunas personas en mesas cercanas. Respiré hondo y seguí caminando, la cabeza alta. «Mari, qué alegría que hayas venido». Carmela me abrazó como si no me hubiera visto en años, aunque trabajábamos juntas a diario. «Mira, te hemos guardado sitio». El grupo me recibió con naturalidad, casi con alivio, como si mi presencia confirmara que todo podía volver a la normalidad.
Rafa, el cumpleañero, me pasó una copa de vermut con hielo y naranja. Por los nuevos comienzos. Brindó, mirándome a los ojos con una mezcla de simpatía y algo más que no supe identificar. La conversación fluyó con facilidad, alejándose intencionadamente de temas personales. Hablamos del trabajo, de la próxima feria de julio, de política local y del último escándalo futbolístico. Me sentí incluida, normal, parte de algo otra vez. Cuando el grupo decidió continuar la celebración en un restaurante cercano, me excusé. Había sido suficiente socialización por un día. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, tomando el largo camino a través del parque de María Luisa, para disfrutar de la sombra de sus árboles centenarios, reflexioné sobre lo vivido ese día. Pequeños gestos, miradas, palabras, todo indicaba que la vida seguía, que el mundo no se había detenido por mi tragedia personal. Al pasar frente al estanque de los patos, donde tantas veces había paseado con Miguel, sentí una punzada de dolor que ya no era tan aguda como antes. Era más bien como el dolor fantasma de un miembro amputado, persistente pero menos definido, un recordatorio de algo que ya no estaba pero cuya memoria permanecía. De vuelta en mi apartamento, decidí hacer algo que había estado postergando: enfrentar las redes sociales. Desde el incidente, había evitado completamente Instagram, Facebook y cualquier plataforma donde pudiera encontrarme con comentarios sobre lo sucedido. Mi hermana se había encargado de gestionar mis cuentas, eliminando mensajes ofensivos y bloqueando a usuarios inapropiados. Con cierta aprensión, abrí Instagram en mi teléfono. Tenía docenas de mensajes directos sin leer. La mayoría eran de apoyo, algunos de curiosos morbosos y unos pocos de periodistas locales pidiendo entrevistas. Lo que me sorprendió fue encontrar un mensaje de Valeria, la hermana menor de Miguel. Mariana, sé que probablemente no quieras saber nada de nuestra familia. No te culpo, pero necesito que sepas que no todos apoyamos lo que pasó. Algunos de nosotros estamos avergonzados y entristecidos. Mi hermano está sufriendo las consecuencias de sus actos, como debe ser. Si algún día quieres hablar, estoy aquí. No sabía cómo sentirme al respecto. Valeria siempre había sido distinta al resto de los Alarcón, menos formal, menos apegada a las tradiciones familiares, más auténtica. Habíamos desarrollado una amistad genuina durante mi relación con Miguel. Verla en la boda, con la misma expresión horrorizada que el resto de los invitados cuando su hermano me golpeó, había sido uno de los momentos más dolorosos. Después de pensarlo, respondí con un simple: «Gracias por tus palabras, Valeria. Necesito tiempo». A la mañana siguiente, regresé al trabajo con energías renovadas. El ciclo de cine en Los Reales Alcázares requería coordinación con varias entidades: la administración del monumento, las distribuidoras de películas, los técnicos de sonido e imagen, los servicios de catering para la recepción inaugural. Era un proyecto complejo pero estimulante, exactamente lo que necesitaba para mantener mi mente ocupada. Durante una reunión con el equipo técnico, don Enrique me sorprendió con una propuesta inesperada. «Mariana, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía está organizando un intercambio cultural con Marruecos. Necesitan a alguien que coordine la parte sevillana del proyecto, trabajando con artistas y gestores culturales de Tetuán y Tánger». Pensé en ti inmediatamente. ¿Yo? Pero nunca he trabajado en un proyecto internacional. Precisamente por eso. Es una oportunidad para ampliar horizontes. Además, incluye varios viajes a Marruecos durante los próximos meses. Imaginé que un cambio de aires te vendría bien. Lo miré con gratitud, entendiendo el significado subyacente de su oferta. No era solo un proyecto profesional interesante. Era una oportunidad para alejarme temporalmente de Sevilla, de los recuerdos, de las miradas de lástima o curiosidad. Me encantaría. Acepté sin dudarlo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Entre el ciclo de cine que se inauguraba en julio y la preparación del proyecto marroquí, apenas tenía tiempo para pensar en el pasado. Mis días seguían una rutina saludable. Trabajo, gimnasio, me había apuntado a clases de yoga, buscando paz interior, cenas ocasionales con amigos o familia, y largas noches de lectura en mi balcón mirando al río. Evitaba ciertas zonas de Sevilla, especialmente aquellas donde sabía que podría encontrarme con Miguel o su familia. Había escuchado rumores de que su madre había viajado a Madrid a pasar una temporada con una hermana,
incapaz de enfrentar el escrutinio social en Sevilla. También supe, a través de Carmela, que el bufete Alarcón había perdido varios casos importantes y que estaban considerando asociarse con otra firma para sobrevivir. No sentía satisfacción por estas noticias, solo una especie de tristeza distante. 5 años de mi vida habían estado entrelazados con esa familia. Había compartido Navidades y cumpleaños con ellos. Había escuchado las historias del abuelo Alarcón sobre la guerra civil. Había ayudado a Valeria a preparar sus exámenes de derecho. No podía borrar todo eso de mi memoria, ni quería hacerlo. Formaba parte de quién era yo, de mi historia personal. Una tarde, mientras seleccionaba películas para el ciclo de los Alcázares, recibí una llamada de Ana. ¿Te acuerdas de Diego, mi primo de Barcelona? El fotógrafo. Está en Sevilla por trabajo y quiere hacer una serie sobre los patios antiguos. Le mencioné que trabajas en cultura y que podrías orientarlo sobre permisos y lugares interesantes. Claro, puedo ayudarle, respondí, agradecida por la distracción. Dile que me llame y quedamos un día de esta semana. Diego resultó ser un hombre interesante, culto, divertido, con esa mezcla de acento catalán y andaluz que resultaba de tener madre sevillana y padre barcelonés. Me acompañó en mi ruta por los patios más emblemáticos del casco antiguo, fotografiando detalles que la mayoría pasaría por alto. Una enredadera trepando por una antigua columna romana, el reflejo del agua en un azulejo morisco, la sombra proyectada por una celosía. Tienes buen ojo, comenté mientras revisábamos las fotos en su cámara, sentados en un banco de la Plaza Doña Elvira. Intento ver lo que otros no ven, respondió con sencillez. En cada imagen hay 1000 historias posibles. Me miró con una intensidad que me incomodó y excitó a partes iguales. Era la primera vez desde el incidente que sentía ese tipo de conexión con un hombre. ¿Y cuál es tu historia, Mariana? La pregunta me pilló desprevenida. Mi historia está en proceso de reescritura. Las mejores historias suelen estarlo, sonrió. Nunca están completamente terminadas. Esa noche, mientras cenaba sola en mi balcón, pensando en el proyecto marroquí, en el ciclo de cine, en Diego y su mirada intensa, en mi nueva casa y mi vida reconstruida, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en semanas, había pasado un día entero sin pensar en Miguel, sin sentir la herida abierta de la traición, sin recordar el golpe. Era un pequeño triunfo, pero lo celebré como si fuera enorme. Me serví una copa de vino y brindé en soledad, por el presente, y por un futuro que me pertenece solo a mí. 3 meses después del incidente, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. El ciclo de cine en los Reales Alcázares había sido un éxito rotundo, con sesiones a las que asistieron más de 500 personas cada noche. El proyecto con Marruecos avanzaba a buen paso. Ya había realizado 2 viajes a Tetuán, donde me sumergí en la rica cultura hispano-marroquí y establecí conexiones valiosas con artistas locales. Mi relación con Diego había evolucionado de manera natural, sin presiones ni expectativas. Nos veíamos cuando él venía a Sevilla por trabajo. Compartíamos cenas, paseos y largas conversaciones sobre arte, política y vivencias personales. No le había ocultado mi pasado reciente. Habría sido imposible considerando lo público que había sido todo, pero él nunca me presionó para hablar de ello más allá de lo que yo estaba cómoda compartiendo. Todos tenemos cicatrices, me dijo una noche mientras cenábamos en mi terraza. Las tuyas están más frescas, eso es todo. Mi apartamento en la calle Betis ya se sentía completamente mío. Había pintado las paredes. Lucía tenía razón sobre el blanco aséptico, con tonos suaves de azul y ocre. Había adquirido muebles en mercadillos de antigüedades y decorado con plantas que llenaban de vida cada rincón. Mi madre había tejido cortinas nuevas para las ventanas que daban al río, y cada atardecer, cuando el sol se reflejaba en ellas, la habitación se teñía de un naranja cálido que me llenaba de paz. Pero a pesar de todos estos avances, había una parte de mí que seguía inquieta, como si algo quedara pendiente de resolver. No había vuelto a ver a Miguel, ni a ningún miembro de su familia desde el día de la boda fallida. Ocasionalmente recibía mensajes de Valeria, informándome sobre cosas banales, que el viejo perro familiar había muerto, que su padre había sufrido un pequeño infarto del que se recuperaba satisfactoriamente, que ella había conseguido un puesto en un bufete de Madrid y se mudaba pronto,
Nunca respondía a estas actualizaciones, pero tampoco bloqueaba su número. Era como mantener una pequeña ventana abierta a un pasado que, aunque doloroso, seguía siendo parte de mí. Una tarde de septiembre, mientras revisaba documentación en mi despacho del ayuntamiento, recibí una llamada de mi abogado, Javier Solís. Tras el incidente, había contratado sus servicios para gestionar la separación legal de bienes con Miguel, específicamente lo referente al piso que habíamos comprado juntos en Santa Cruz. «Buenas noticias, Mariana», anunció con su habitual tono eficiente. «La parte contraria ha aceptado nuestra última propuesta. El señor Alarcón te cederá su parte del piso a cambio de un pago significativamente menor al valor de mercado. Podríamos considerarlo casi una donación». Me quedé sin palabras por un momento. «Eso no me lo esperaba». «¿Estás seguro?» «Completamente. Su abogado me llamó esta mañana para comunicármelo. Quieren cerrar el trato cuanto antes. Solo necesitamos que firmes algunos documentos. ¿Podrías pasarte por mi despacho mañana?» «Por supuesto», respondí, todavía desconcertada. «Allí estaré». Al colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la Plaza Nueva, donde el monumento a San Fernando se alzaba imponente bajo el sol de la tarde. ¿Por qué Miguel renunciaba a su parte del piso por mucho menos de lo que valía? ¿Era culpa? ¿Remordimiento? ¿O simplemente quería cortar todo vínculo conmigo lo antes posible, sin importar el costo financiero? Esa noche, mientras cenaba con mi madre y Lucía en un restaurante cerca de la Alameda de Hércules, les conté la noticia. «Es lo mínimo que podía hacer», comentó mi madre con severidad. «Después de lo que te hizo, debería haberte dado el piso entero sin pedir ni un euro». «Mamá, no funciona así», intervino Lucía, siempre más pragmática. «Es un gesto significativo, considerando que puso más de la mitad del dinero para la compra». «¿Y qué piensas hacer con el piso?», preguntó mi madre. «¿Mudarte allí? ¿Venderlo?». Era una buena pregunta. Santa Cruz era uno de los barrios más cotizados de Sevilla, y el piso, aunque pequeño, tenía un valor considerable. Podría venderlo y usar el dinero para viajar, para estudiar un máster, para invertir en algo. «No lo sé todavía», admití. «Primero quiero cerrar este capítulo legalmente. Luego ya decidiré». Al día siguiente, después de firmar los documentos en el despacho del abogado, sentí un impulso inexplicable. En lugar de volver directamente al trabajo, tomé un desvío hacia Santa Cruz. Hacía meses que no pisaba el barrio, evitándolo consciente e inconscientemente por los recuerdos que albergaba. Las callejuelas estrechas, flanqueadas por casas encaladas con balcones llenos de geranios, se sentían familiares y ajenas al mismo tiempo. Pasé frente a tabernas donde Miguel y yo habíamos compartido tapas y vino, tiendas donde habíamos comprado objetos para nuestro futuro hogar, plazas donde nos habíamos besado bajo la luz de las farolas. Cuando llegué frente al edificio donde estaba nuestro piso, ahora solo mío, me detuve. Era una antigua casa señorial reconvertida en apartamentos, con un patio interior lleno de plantas y una fuente pequeña. La puerta principal estaba entreabierta, y sin pensarlo demasiado, entré. El patio estaba igual que siempre, sereno, fresco, con el rumor constante del agua como música de fondo. Subí las escaleras hasta el tercer piso, donde se encontraba nuestro apartamento. Al llegar frente a la puerta, saqué las llaves que había guardado todo este tiempo en un cajón de mi escritorio. La cerradura cedió con un clic familiar. Al abrir la puerta, el olor a cerrado me recibió. Las persianas estaban bajadas, sumiendo el lugar en una penumbra atravesada por delgados rayos de luz que se filtraban por las rendijas. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. Los muebles que habíamos elegido juntos, los libros en las estanterías, los cuadros en las paredes. Caminé lentamente por el salón, rozando con la punta de los dedos la mesa de comedor, el sofá, el mueble de la televisión. En cada superficie había fotos nuestras, en la playa de Cádiz, en la Alhambra de Granada, en una boda de amigos comunes, en la feria de abril con trajes de flamenca y chaqueta corta. Retiré todas las fotografías de sus marcos y las guardé en mi bolso, no para destruirlas, sino para archivarlas como lo que eran, parte de un pasado que ya no existía. Estaba abriendo las persianas para ventilar el piso cuando escuché pasos en el rellano. Me tensé inmediatamente. Muy pocas personas sabían que estaría allí hoy. Alguien llamó suavemente a la puerta, que había dejado entreabierta.
«¿Mariana?» La portera me dijo que te había visto subir. Reconocí la voz al instante. «Miguel». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una mezcla de miedo, rabia y algo más que no quise analizar. «Pasa», dije, sorprendiéndome a mí misma por la serenidad de mi voz. «Está abierto». Miguel entró con cautela, como si temiera alguna trampa. Se veía diferente, más delgado, con ojeras marcadas y el pelo más largo de lo que solía llevarlo. Vestía de manera informal, jeans y camiseta, en lugar de los trajes impecables que eran su uniforme habitual. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Yo permanecí junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto defensivo inconsciente. Él se quedó cerca de la puerta, respetando la distancia que yo había establecido sin palabras. «No esperaba verte aquí», dijo finalmente. «Vine a recoger algunas cosas personales. Mi abogado me dijo que la transferencia de propiedad se formalizaría hoy, y pensé que ya no estaría vinculada al piso». Completé su frase. «Legalmente sigue siendo de ambos hasta que se registre el cambio de titularidad». «Lo sé», asintió. «No pretendía entrar sin permiso. Solo quería recoger algunas cosas, documentos, libros, recuerdos familiares». «Adelante», concedí, señalando con un gesto hacia el dormitorio y el despacho, donde guardábamos la mayoría de nuestras pertenencias personales. Miguel se movió con la incomodidad de un extraño en lo que una vez fue su hogar. Mientras lo observaba seleccionar objetos y meterlos en una caja que había traído consigo, noté cuánto había cambiado. No era solo su aspecto físico. Había algo roto en su postura, en la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente, en cómo evitaba mirarme directamente. «Te cedo el piso por una fracción de su valor», comenté, rompiendo el tenso silencio. «¿Por qué?» Se detuvo y finalmente me miró a los ojos. «Porque es lo correcto. Porque te lo debo. Porque cada vez que pensaba en este lugar, en todo lo que habíamos planeado aquí, me ahogaba la culpa». «¿La culpa o el remordimiento?», pregunté, sorprendiéndome de nuevo por la calma analítica con la que podía mantener esta conversación. «Ambos, supongo». Dejó la caja en el suelo y se pasó una mano por el pelo, en un gesto nervioso que recordaba bien. «Mariana, sé que no hay palabras que puedan reparar lo que hice. No espero tu perdón. Ni siquiera espero que quieras hablar conmigo después de hoy. Pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de haberte lastimado, de haber confiado en las palabras delirantes de mi madre antes que en ti, de haber destruido lo nuestro en un momento de inexplicable locura». «¿Cómo está ella?», pregunté, no por preocupación, sino por una curiosidad distante. «No bien», admitió. Después de encontrar las esmeraldas donde ella misma las había guardado, sufrió una especie de crisis nerviosa. Los médicos hablan de principio de demencia, aunque es difícil determinar si el diagnóstico es correcto o si simplemente es incapaz de enfrentar lo que provocó. No sentí satisfacción al escuchar esto, solo una profunda tristeza por la fragilidad humana, por cómo nuestras vidas pueden descarrilarse por errores imposibles de deshacer. «Lo siento por ella», dije sinceramente. «Y por ti». «No lo hagas», respondió con amargura. «No merezco tu compasión. Lo que hice, no hay justificación posible. Traicioné tu confianza de la peor manera imaginable». Se hizo un nuevo silencio, menos tenso esta vez. A través de la ventana abierta llegaban los sonidos del barrio. Una guitarra a lo lejos, el pregón de un vendedor ambulante, el repicar de campanas de la iglesia cercana. «¿Qué harás con el piso?», preguntó finalmente. «Aún no lo sé», confesé. «Quizás lo venda. O quizás lo alquile. Es demasiado bonito para dejarlo vacío. Lo renovamos con tanto cariño». Su voz se quebró en la última palabra. Recordé los fines de semana que pasamos pintando paredes, instalando baldosas, eligiendo muebles, la ilusión compartida, los planes para el futuro, las discusiones creativas sobre colores y estilos. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otras personas. «Miguel, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto», dije, aprovechando este extraño momento de vulnerabilidad compartida. «¿Alguna vez hubo señales? ¿Alguna vez imaginaste que podrías reaccionar así, con violencia, ante una situación de estrés?» Me miró con una mezcla de sorpresa y dolor. «Nunca, te lo juro. Ese hombre que te golpeó,
No lo reconozco. No sé quién es. He pasado meses intentando entender qué pasó, qué se rompió dentro de mí en ese momento. ¿Y has llegado a alguna conclusión? No una que sirva de excusa, respondió tras un momento de reflexión. Quizás fue la presión familiar, el miedo a decepcionar a mi madre, años de reprimir emociones negativas bajo una fachada de perfección, pero nada de eso justifica lo que hice. Asentí lentamente. No buscaba justificaciones, solo entender. Para poder cerrar completamente este capítulo, necesitaba comprender lo incomprensible. Escuché que el bufete está pasando por dificultades, comenté, cambiando ligeramente de tema. Ha sido complicado, admitió. Muchos clientes importantes nos dejaron. Mi padre está considerando jubilarse anticipadamente. Yo estoy pensando en mudarme a Madrid o Barcelona, empezar de nuevo donde no me conozcan por esto. ¿Huir? Llamémoslo un nuevo comienzo. Sonrió tristemente. Como el tuyo. Mi nuevo comienzo no es una huida, aclaré. Estoy construyendo algo aquí, enfrentando las miradas, los comentarios, las preguntas incómodas. Siempre has sido más valiente que yo, admitió. Es una de las muchas cosas que amaba de ti. El uso del pasado, amaba, no amo, fue como un punto final silencioso a nuestra historia. Ambos lo sentimos, creo. Miguel terminó de recoger sus cosas. Algunos libros de derecho, documentos personales, un reloj heredado de su abuelo que había dejado en la mesita de noche. Mientras guardaba todo en la caja, noté que evitaba llevarse objetos que habíamos comprado juntos, o regalos míos. Dejaba atrás, literalmente, nuestra historia compartida. Cuando estuvo listo para marcharse, se detuvo en la puerta. Hay algo más que quiero decirte, Mariana. Estoy en terapia, 2 veces por semana. No para intentar arreglar lo nuestro, sé que eso es imposible, sino para entenderme a mí mismo, para asegurarme de que nunca, jamás, vuelva a lastimar a nadie como te lastimé a ti. Sentí que algo pesado se aligeraba dentro de mí. No era perdón exactamente, pero sí un reconocimiento de su esfuerzo por cambiar, por asumir responsabilidad. Me alegra escuchar eso, dije sinceramente. Espero que te ayude. Estaba a punto de salir cuando añadí, Miguel, quiero que sepas que estoy bien. Estoy reconstruyendo mi vida, paso a paso. Ya no te odio. No puedo decir que te haya perdonado completamente, pero tampoco quiero cargar con el peso del rencor. Así que, te deseo lo mejor, de verdad. La sorpresa en su rostro fue evidente. Quizás esperaba mi odio eterno, mi resentimiento implacable. En cambio, encontraba a una mujer que había comenzado a sanar, que había encontrado la fuerza para mirar hacia adelante sin que el pasado la consumiera. Gracias, susurró con voz quebrada. No sé si lo merezco, pero gracias. Y así, sin más dramas ni grandes discursos, Miguel Alarcón salió de mi vida de la misma manera que había entrado, por la puerta de ese apartamento en Santa Cruz, donde una vez soñamos construir nuestro futuro juntos. Me quedé un rato más, recorriendo cada habitación, cada rincón, despidiéndome silenciosamente de lo que habíamos sido. Luego cerré las ventanas, apagué las luces y me marché, cerrando la puerta detrás de mí. Mientras bajaba las escaleras, sentí como si dejara atrás un peso que había cargado durante meses. No era solo el recuerdo de la traición y el golpe, era también el miedo que había sentido sin reconocerlo, el temor a encontrarme con Miguel, a enfrentar cara a cara nuestro pasado roto. Ahora lo había hecho, y seguía en pie, más fuerte que nunca. Esa noche, cuando Diego me llamó para preguntarme si quería acompañarlo a una exposición fotográfica el fin de semana, acepté sin dudar. No porque estuviera lista para una nueva relación, todavía necesitaba tiempo para sanar completamente, sino porque finalmente podía vislumbrar un futuro donde mi historia con Miguel sería solo eso, una historia, un capítulo cerrado, una experiencia que me había transformado pero que ya no definía quién era yo. Mientras me preparaba para dormir, sonreí al reflejo que me devolvía el espejo del baño. Ya no veía a la novia abandonada, a la mujer golpeada, a la víctima de un escándalo público. Veía simplemente a Mariana, superviviente, resiliente, libre para escribir el resto de su historia sin las sombras del pasado oscureciendo cada página.